Buenas tardes, a continuación les voy a presentar el estudio que se realizó de los datos referentes a suicidios en el departamento de Caldas, Colombia. El análisis se realiza a través de la extracción de información que se oculta en los datos del estudio y se busca de alguna manera con estas variables extraídas modelar el problema y así entender su naturaleza. Primero que todo, del set de datos con el que contamos, extrajimos las variables más relevantes que pudieran describir la naturaleza del problema. Primero se escogió el código del municipio, el sitio de defunción, el año del suceso, el género de la persona, su estado civil, su edad, el nivel educativo, la ocupación, el municipio de residencia y el tipo de muerte. Esta selección se realizó teniendo en cuenta características que permitieran reconocer la situación social del individuo y adicionalmente la zona geográfica para identificar qué sector tiene un mayor impacto en el fenómeno estudiado. Eh, a continuación se ve el diagrama de, de la tasa de suicidios discriminada por municipios. Como se puede ver en el mayor cuadrante tenemos un 42% de personas que cometieron suicidios en el departamento de Manizales, en el municipio de Manizales. A continuación le sigue con un 8.4 La Dorada y 5.2 Villa María. Solo estos tres municipios dan por entender que la mayor población se encuentra el 60% de la población ya se encuentra incluido en estos tres municipios. Por lo tanto, es de considerarse que las medidas deberían estar enfocadas en estas poblaciones en particular y luego poder extenderse a las demás. El siguiente gráfico nos está mostrando el estado civil de la persona. Las posibilidades que tiene es en color azul, soltero, amarillo, unión libre por más de 2 años, verde, casado, tenemos falta de información en el color rojo, divorciado, morado, unión libre menor a 2 años, está en café, y viudo en lila. Como podemos observar, el foco de suicidios está en la población soltera y de unión libre de más de 2 años. ¿Qué nos dice esto? Que cualquier medida que se tome debería estar enfocada en estas dos características en cuanto a situación civil. A continuación tenemos el diagrama de cajas y bigotes enfocado en en los años 2010 a 2014, clasificado por la edad de las personas que cometieron suicidio. Como podemos ver, en cada uno de los años hay una constante que es de que la población se centra entre individuos entre 20 y menores de 35 años. Es decir, la población joven es la que en el departamento de Caldas comete con mayor frecuencia suicidios. Tenemos algunos datos aislados en el diagrama del año 2012, donde personas que cometieron suicidio están por encima de los 80 años de edad, al igual que en el año 2013, que una persona cometió suicidio y está cercano a los 100 años de edad. En el estudio debería considerarse entonces que la población del
de mayor vulnerabilidad está entre los 20 y los 35 años. En esta gráfica confirmamos que eh, la media de edad de las personas que cometen suicidio está alrededor de los 30 años. Y casi que alcanzamos el total de los individuos a los 60 años. Para edades mayores de 60 años hay una muy baja probabilidad de que se cometa suicidio, cosa que nos hace reafirmar que las medidas de contingencia deben estar enfocadas a las edades ya mencionadas. Ahora el estudio se va a enfocar en la ocupación de las personas que cometieron el suicidio. En cuanto a los análisis que se hicieron desde el año 2010 a 2014, se puede identificar que la mayor parte de la población que comete suicidios está desempleado. Es decir, esto puede estar relacionado con un factor económico, ya que el desempleo puede llevar a tomar este tipo de medidas extremas. En una porción significativa tenemos al sector de los agricultores que entre un 15 y un 22%, alrededor de esto, están acercándose a tomar la medida del suicidio. Los demás casos, que son estudiantes, sector de limpieza y comerciantes, tienen una proporción similar, pero es de reiterar el factor económico podría estar asociado al desempleo de los individuos. Haciendo un análisis ahora de la cantidad de personas que cometen suicidio en los 5 años de estudio, identificamos que el número es bastante constante. La variación está alrededor del 8% y podríamos decir que en el futuro se mantendría un nivel de una tasa de suicidios entre el 55 y 60 personas. Esta gráfica es muy diciente, nos está informando que el 82.5% de los casos de suicidio están relacionados con personas de género masculino. Es decir, es un sector de vulnerabilidad, el género, y debe estar enfocado a los hombres de los municipios. A continuación, se va a presentar el análisis de cómo se realizó la construcción de las gráficas asociadas al estudio. Entonces, contando con un set de datos, tenemos una figura. Asignamos a la variable conteo mpío un conteo por la columna municipio de residencia. Esto nos va a dar una matriz por municipio y cantidad de suicidios relacionados por esta variable. Luego establecemos el tamaño de la fuente, creamos la figura y establecemos los labels en nulo para que no nos dañe la gráfica. Para eso vamos a tener la leyenda del lado derecho. Le decimos que vamos a generar un gráfico de tipo pie, le
le pasamos eh, los, los datos que están contenidos en conteo MPIO y establecemos otros parámetros de tamaño de la imagen. En la parte de la leyenda del plot, lo que vamos a hacer es pasarle el título de la leyenda, que lo tenemos acá, y como ya tiene los labels establecidos, va a mostrarse el listado de municipios del vector. En cuanto a las gráficas de frecuencia acumulada, lo que se hizo fue establecer una figura. A continuación se discrimina se hace un filtro por edad de los datos. A continuación, por cada año se van a separar se van a separar los datos de cada año. Se distribuyen en las variables suicidio Caldas 2010, 11, 12, 13 y 14. Para las 5 gráficas se realiza el mismo proceso, solo que van a estar incluidas en la misma figura. Entonces, lo que se realiza es pasarle la cantidad de suicidios acumulado y generamos un plot de tipo histograma. El histograma type va a ser step, con el fin de que al generar un bins grande de la apariencia de ser una línea casi continua y permitirnos ver de manera casi lineal el comportamiento de, de la cantidad de años contra la frecuencia acumulada de casos de suicidio. Generamos una línea auxiliar a la altura de 0.5 de frecuencia, con el fin de identificar el punto de corte de la probabilidad de 0.5 para encontrar su respectivo valor en el eje de la edad. De esta manera verificar que está cercano a los 35 años, 30 años. Para el análisis para los diagramas de cajas y bigotes es un poco más sencillo. Lo que se hizo fue tomar las variables que tienen los datos de los años 2010 a 2014 y se filtra por edad y le pasamos esa información al método boxplot, y él se encarga de generar el diagrama indicándonos la media para cada año y la distribución de los datos en los 4 cuartiles. El siguiente paso del estudio que se realizó es un análisis estadístico del problema, buscando información oculta en ellos. De esta manera se busca modelar el sistema y tratar de alguna manera con el modelo se pueden tomar medidas o predicciones en cuanto a la problemática. Para el análisis estadístico, con los datos de la primera parte se encontró gran relevancia en las variables de la edad, ocupación y estado civil de la persona. Con esta información se hizo el agrupamiento y el conteo de esos casos dependiendo estas 3 variables, y estas se resumen en la cantidad de casos que cometieron suicidio.
A continuación se hizo un análisis de correlación de estas variables para saber si entre ellas guardan alguna relación que cause redundancia en la información. Entonces, como podemos ver tanto en la tabla como en el diagrama, tenemos con color rojo las variables con mayor correlación, y con azul claro con azul oscuro las de menor correlación. Como era de esperarse, hay una diagonal entre la autocorrelación de cada variable, y las demás están o en azul claro o en azul oscuro, lo que nos permite afirmar que entre las variables no hay interdependencia y podemos contar con las 4 variables para continuar con el estudio. Con las variables ya seleccionadas, el siguiente paso fue hacer un análisis de regresión Poisson. ¿Por qué se seleccionó la regresión Poisson? Porque se trata de un caso donde se requiere obtener el conteo de casos de suicidio en un intervalo o relacionados a un evento. Este tipo de conteo nos lo permite hacer la regresión Poisson. En el cuadro lo que vemos es un resumen del análisis estadístico entregado por el programa. El objetivo de este es identificar los coeficientes asociados al modelo y que ponderan la relevancia de cada una de las variables de estudio. Entonces, la hipótesis nula que maneja esta prueba es que los beta sean igual a 0, es decir, que no haya relación entre las entradas de la edad, ocupación y estado civil contra los casos de suicidio que se cometen. Entonces, para rechazar la hipótesis, el p-valor debe ser menor que el nivel de significancia. El modelo se corrió con con una confianza del 95%, lo que nos da un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, si el p-valor es menor a 0.05, nos da una confianza del 95% para rechazar la hipótesis nula. Es decir, que los beta o los coeficientes no describen el modelo. Entonces, el p-valor está relacionado con la probabilidad que se ve en esta columna. En la columna de p mayor que el valor absoluto de z. Esta columna, como podemos observar, los cuatro valores están muy por debajo del 0.05 de confianza. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de los que los coeficientes son 0 y nos quedamos con los 4 coeficientes que son el intercepto, edad, ocupación y estado civil de la persona. Es decir, estas 4 coeficientes nos van a permitir vincular las variables explicativas con la variable explicada, que es el número de casos. Otro punto importante de esta regresión son el análisis de los residuales. Entonces, los residuales se generaron y en la gráfica siguiente vemos la frecuencia de los residuales en un histograma. ¿Para qué se hace esto? La prueba con los residuales nos indica qué tan alejado está el modelo de la realidad del problema. Entonces, si los residuales
se acercan a una distribución normal, podemos tener una aproximación, un grado de certeza de que el modelo se ajusta a los datos que estamos tratando. La gráfica nos hace intuir que vamos por buen camino por la forma de campana de la distribución de los residuales. Sin embargo, necesitamos una certeza estadística, por lo cual aplicamos una prueba de Shapiro-Wilks. La prueba de Shapiro-Wilks es una prueba donde la hipótesis nula es que los datos se distribuyen de manera normal. Y se rechaza si el p-valor es menor al nivel de significancia de 0.05. Por una parte, la prueba de Shapiro-Wilks nos entrega un W que entre mayor o más cercano esté a 1, nos dice como de entrada que podemos tener un acercamiento a una distribución normal. Sin embargo, esto se afirma, como se dijo anteriormente, con la prueba del p-valor. Como podemos observar, el p-valor es mayor a 0.05. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y afirmamos que nuestros datos se distribuyen de manera normal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro modelo, más bien, que nuestro problema se puede modelar de la siguiente manera: como el logaritmo natural del número de casos, teniendo en cuenta el beta sub 0 más el beta sub 1 por la edad, más el beta sub 2 por la ocupación, más el beta sub 3 por el estado civil, donde los betas son la tabla que se muestra y hacen referencia a los coeficientes que se calcularon en la prueba de regresión lineal, de regresión Poisson. Finalmente, ¿qué se puede concluir con este estudio? Primero, que por la cantidad de casos entre 17 y 30 años de edad de las personas que cometieron suicidio, se identifica que estas son un foco de atención para orientar los estudios y para tratar de prevenir de manera temprana o realizando campañas orientadas a estas poblaciones. También es de relevancia el punto en el que se descubre que uno de los mayores efectos o características de los individuos es su estado de desempleo. Es decir, las personas desempleadas tienen gran vulnerabilidad para cometer este acto. Y no debemos olvidarnos que casi el 83 o más del 83% de los casos se presentaron en hombres, lo cual indica que son en un mayor grado vulnerables a esta situación. Finalmente, con el análisis estadístico realizado, se puede concluir que el número de suicidios se puede caracterizar con un modelo Poisson. Esto nos permite representar o pronosticar el número de casos de suicidio o la probabilidad de que se presenten suicidios, tomando como entradas la edad, el estado civil y la ocupación del individuo. Con esto terminamos la presentación. Les agradezco su atención.